Ya comenzamos a desandar la última hora del programa del profe Morales y es precisamente la hora de Noel Alejandro Leal, la hora de Venezuela, la hora de despertar. Noel, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, me desayuné con una nueva ley que el tirano Maduro y su gente han propuesto. Sí. Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. ¿Qué me contás de esto? Bueno, ley contra el fascismo, neofascismo. Vamos a colocar, no vamos a propiamente analizar la ley como tal, ¿no? Yo creo que sobre eso se ha escrito mucho y yo creo que es muy importante dejar claro que todos y cada uno de los atributos que el gobierno toma o cada uno de los señalamientos también que el gobierno hace a través de esta nueva ley, ya los ha venido ejecutando sin necesidad de la ley. Esto es importante tenerlo claro. Este, ¿Qué busca el gobierno con la ley en sí? Quedar como ese referente que al final quedó la estructura nazi. Todo lo que hicieron los nazis fue legal. Claro, porque impusieron primero gracias a los jueces del horror, un gran entramado legal que buscara justificar lo que simplemente es ilegal. Lo que pasa es que hay que entender que esta nueva ley también tiene sus propios antecedentes, tanto nacionales como internacionales. Ya el gobierno había comenzado con lo que se conoció aquí como la ley resorte, que era la ley que manejaba una ley de medios de comunicación, ¿no? Que era ya increíblemente arbitraria. Después el gobierno sumó lo que llamó la ley del odio, donde buscaba también poner otra serie de cortapisas al pensamiento y a la expresión. Y esta viene ahora, esta nueva ley, abre un nuevo abanico de mayor discrecionalidad en el ejercicio propio de la ley. Con esta parte de lo del neofascismo, que es algo bien interesante que el gobierno lo haya entendido, que es lo que nosotros vivimos repitiendo cada vez que queremos identificar esto como un proceso neocomunista. Ya ellos se alejan de las fórmulas iniciales para poder abrir muchísimo más el abanico de, en este caso, los señalamientos que pretenden hacer. También la misma ley coloca un apéndice adicional en su título, expresiones, ¿cómo es la ley de antifascismo? Expresiones similares, Expresiones neofascismo, similares. expresiones similares. Exacto. Y en esa ley eh, este, incluyen hasta el conservadurismo, asunto que es bien interesante porque por lo menos en uno de los socios preferenciales de el gobierno como es Putin, en su discurso de diseñador, su discurso es bastante conservador. Entonces, Putin estaría violando las leyes de Venezuela si hace algún tipo de comentario por familia cuando venga este año. Porque eso es otra parte. Maduro irá a Rusia y Putin vendrá después de las elecciones de julio y antes de noviembre. Este, el fascismo. Es bien interesante que el gobierno utilice esta herramienta si nosotros tomamos en cuenta que el fascismo ve luz gracias al Duce, que toda su vida fue comunista. Fue un hombre formado en el socialismo, un hombre que le rendía culto a Marx. Fue un director de la principal revista del Partido Comunista de Italia de aquel tiempo, y él da luz al fascismo. El fascismo tuvo su esplendor bajo el régimen nacional socialista de Adolfo Hitler, el régimen nazi, nacional socialismo. Ujú. Entonces es bien importante entendernos que cuando queremos nosotros estar lejos del fascismo, nosotros tenemos que estar lejos del socialismo. Por supuesto, el socialismo siempre hace lo mismo, ¿no? Va intentando mutar y ocultarse de lo que son. El, Hay una serie de definiciones de qué es el fascismo o cómo se comporta el fascismo. Evidentemente el chavismo cumple con todas y cada una de ellas. Aquí Pero, me permitís un alto. por favor. Les aconsejo que busquen las 14 claves para identificar a un fascista. ¿Mm? Esto lo escribió Humberto Eco.
Lo Sí, ponen en internet y lo encuentran enseguidita y ya van a ver lo que está diciendo Noel. sí. Porque es eso, todo y cada uno de este tipo de cosas lo cumple perfectamente el chavismo como lo ha cumplido cualquier régimen socialista de socialismo real o comunista. Es exactamente lo mismo y no hay error alguno. Por supuesto, siempre se hace lo mismo, se acusa de lo que son. Entonces, con respecto a eso del título, es bien interesante para que todos nosotros podamos terminar de entender a qué nos estamos enfrentando. Es bueno repetir que todas y cada una de estas cosas las ha hecho el chavismo desde el principio, solo que sin la necesidad de ese marco legal. Ahora, este marco legal, como ya colocábamos, hablábamos sobre los antecedentes nacionales, también cuenta con antecedentes internacionales. En el mundo actual estamos llevándonos dentro de una pequeña cajita de protección de tribus que ha ido generando espacios donde leyes similares a la ley contra el odio o leyes similares a esta propia ley que impone el chavismo ahorita, con más control, más difuminadas, se ven aprobadas en distintos países. En el caso español tenemos este concepto de la ley de memoria histórica y ahora la ley de la memoria democrática, que lo que busca es eso, matar ideas, hurgar en heridas, generar caos y sobre todo sembrar miedo. Sembrar Mm. miedo hacia expresiones que vayan en contra del poder hegemónico. Entonces, lo que está haciendo el gobierno y en la oportunidad de lo está haciendo de eso, dentro de ese marco de oportunidades que brindan hoy leyes que no tienen, por supuesto, la contundencia, ni la manipulación, ni la enfermedad propia de una ley impuesta por el chavismo, pero que sí buscan en el fondo ese mismo objetivo, suprimir, hacer que la gente calle, que la gente obedezca y que la gente sobre todo tenga miedo. Esa es la base principal de este esquema legal, que simplemente podemos sentir en la gente el mismo terror que se sintió cuando se impuso la ley resorte o el mismo, esa misma sensación de incertidumbre de cuando se impuso la ley del odio. Ese gran avanzar en legalizar las estructuras de represión política y social es una constante natural de este tipo de regímenes. Por lo tanto, van a continuar y van a continuar gracias a ese tratamiento de democracia que se le ha dado durante todos estos años al proceso de la instauración de la tiranía comunista que está viviendo Venezuela. Jenny, tengo que hacer un pequeño apéndice porque el asunto en especial de esta ley viene por supuesto a atacar de manera directa uno de los espacios, de los pocos espacios que quedan de libertad en Venezuela, son las redes sociales y los que de Ujú. una u otra manera nos manifestamos a través de ellas. Se dice de manera clara que el que no la debe no la teme. Yo no tengo nada que ver con el fascismo, no tengo nada que ver con el neofascismo y por lo tanto no debería de tener ningún miedo. Pero el miedo, por supuesto, me ha acompañado durante todos los años que tomé la decisión de intentar llamar al despertar de mi país. Es algo que trastorna, transforma la vida, ¿no? Y tienes que ir viviendo con eso. Y va marcando todos y cada uno de los pasos que uno va dando durante los años de la pelea. Los años que es, ya son un cuarto de siglo en la parte del ejercicio del chavismo, pero ya son muchos años en contra de lo que son los procesos socialistas. Para el año 2005 yo escribí un artículo que titulé Soy intolerante. En ese artículo hago mención de lo que uno tiene que, de la decisión que yo había tomado en aquel entonces de parar lo que era tanto el desarrollo profesional como muchas de las cosas a título personal y cómo uno las iba poniendo a un lado. Y en ese andar de la vida, ya tantos años después de ese propio artículo, uno empieza a hacer una revisión de todo lo que ha tenido que dejar atrás, de todo lo que, de, y sobre todo lo que nos va quedando, ¿no? Y en eso de lo que me va quedando, a mí me va quedando solo dos cosas hermosas que me acompañan y que son mucho del todo de mi vida en mi hoy. Mis dos viejas, mis dos mamás. Mi, mis dos viejas sintieron ese temor frente a esta nueva ley, ¿no? Y, y la pregunta, Noel, ¿qué vas a hacer? Y lo que tú dices,
Lo que yo digo lo dije mucho antes de la ley, cuando el gobierno hacía todo esto bajo el manto de la oscuridad. El gobierno utilizará la ley para poder suprimir lo que digo, mi llamado constante al despertar y al entendimiento de la realidad venezolana. Puede que sí, puede que no. El gobierno trabaja como le da la gana. Es una tiranía y hace lo que le da la gana. Lo que importante es que todo el mundo lo entienda que es así desde el principio. Les traigo este de lo que uno deja y lo que uno queda. Y vuelvo a lo de mis dos viejas. Porque yo tengo esa bendición, dos mamás. Una, la que me dio la vida, mi mamá, que este, tiene 80 años y tiene artrosis severa en las dos rodillas. Ella técnicamente no camina. Y el otro ángel que me regaló la vida, ya hace también casi 25 años, un ángel que dio su vida por la mía, también con 80 años, ya tiene Alzheimer. Es decir, ambas, ambas son totalmente indefensas. Dependen absolutamente de mí. Pero es la misma realidad desde hace tiempo, ¿no? Simplemente que va cambiando en el hecho de que la vida, el mundo se le puso mucho, mucho, muy chiquito a los que tomamos esa decisión de intentar llamar a Venezuela. Ese mundo chiquito muchas veces se ve atacado por gente que no ha entendido el problema, ¿no? Y uno muchas veces lo que le exige a ese tipo de gente es respeto. Respeto por los que tomaron esa decisión y ya cayeron, ya no están con nosotros. Respeto por los que se encuentran tras las rejas. Respeto por todos los que han sufrido torturas. Respeto por los que ya se encuentran en el exilio. Y respeto para los que quedamos aquí. No es un asunto leve, banal, intentar mantener voz y expresión frente a un proceso revolucionario de esta magnitud. No es un juego, como muchos lo califican, de el expresarse y intentar levantar la voz frente a a lo que significa esto, ¿no? Frente a lo que significa la imposición de un proceso tiránico. El futuro de Venezuela depende exclusivamente de sus hijos que entiendan su realidad, que ese reencontrarse con Venezuela, esa que nos está esperando, esa, esa que cuando sus hijos quieren responder lo hacen hasta a pecho desnudo, como fue en abril del año 2002. Esa Venezuela está allí, esperando por sus hijos. Que sus hijos dejen de mentirse, que sus hijos entiendan la realidad de lo que vivimos, que sus hijos comprendan que esta nueva ley tan solo es una página más dentro de este libro de acusaciones contra la libertad, de acusaciones contra la verdad, de acusaciones contra lo correcto, de acusaciones contra Venezuela. Porque esta ley va en contra de la naturaleza propia de lo que es este país. Entonces es bien importante comprender la ley dentro de la dimensión de lo que ha sido todo el proceso, la ley dentro del marco de lo que es la Constitución, este, esto que llaman Constitución del 99, esta ley y cómo nos ha ido afectando todo el marco, todo el entablado real, toda la justicia, todo el entablado legal, toda la justicia revolucionaria que ha sido aplicada durante todos y cada uno de estos años. Por eso es bueno comprender que ahorita simplemente con esta ley se está buscando generar ese marco para que al final se diga todo lo que hizo el chavismo fue legal, igual que lo hizo el nazismo. Pero Mm. todo lo que ya ha hecho el nazismo, todo lo que ha hecho ya el chavismo, todo lo que está tipificado en esa ley, ya lo ha hecho el chavismo. Jenny. Es que escucharte y seguir con un reportaje normal es imposible.
Hace años que te escuchamos cada domingo y lo que nos dijiste es muy duro, porque una cosa es estar aquí en una radio en Estados Unidos, tranquila, sentada, llamándote, a vivir en Venezuela, a quedarte, a hablar, a no callarte, a tener a tus dos soles que ya son grandes y necesitan mucho cuidado. Y me imagino tu frustración al no poder darle todo lo que querés darle a ellas, porque en Venezuela no es fácil, vivir allí no es fácil, y menos estando en tu posición donde no te callás, donde decís lo que sentís, donde hace años y damos fe todos los que cada domingo te seguimos, que estás explicando lo que pasa y lo que va a pasar en tu país. Pero no solo que no todo es malo, no estás dando también cómo se puede solucionar. No sos de las personas que hablan de todo lo malo que pasa sin encontrar una salida. El problema está en que si no despiertan, no hay salida. Se- Escuchamos a los opositores y lo único que logran es hacernos dar bronca, es molestarnos más todavía que si estuviesen callados, porque yo podría entender que no se animan a hablar, pero que quieran seguir legitimando a la tiranía, no dictadura, a la tiranía que impera hace un cuarto de siglo en Venezuela, no tienen perdón. Y vos, que estás todas las semanas, todos los días, tratando de despertar, has logrado que mucha gente reaccione, pero es mucho lo que pones en juego. Venezuela lo vale. Sí, Venezuela pero lo vale. también el problema está en que ojalá de aquí pudiéramos hacer algo más que escucharte, que difundir tu voz, porque estás solo, lamentablemente estás solo, y eso duele. Sí, eso duele, pero es eso. Volver a encontrarnos siempre con eso, con esa Venezuela increíble, tanto, tanto en historia como en realidades, como, como en gente valiosa, como en gente valiosa, porque la hay y mucha, mucha, Sí, mucha gente que no solo es que ha sido víctima del proceso, sino mucha gente que se ha visto apartada, ni siquiera en lo físico, que están por supuesto aquí en el país y ya sienten esa bronca, ese desprecio hacia la estructura política de ambos bandos, este, que simplemente no busca para nada ayudar a Venezuela, sino es lo mismo que siempre hemos explicado. Todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano. Y todo eso ha sido acompañado por esa estructura que llaman oposición. Es importante entenderlo. Es importante comprender que todos y cada uno de estos llamados electorales han sido para validar la imposición democrática de la tiranía. Que todo lo que estamos viviendo hoy, todas estas payasadas y discusiones vacías sobre candidaturas, de que si te quitas tú, me pongo yo te presto mi tarjeta, te la pongo con un lacito, y cada una de estas cosas no tienen la más mínima importancia. Lo único que importa es lo que buscan, validar, legitimar nuevamente a la tiranía del proceso electoral. Y eso ya es algo inevitable. Eso también es importante que el país lo termine de comprender. El volumen de gente que vaya a participar en la legitimación de la tiranía es lo único que va a cambiar esa realidad. Este, pero la realidad es la misma, ¿no? Porque el país todavía no ha querido asimilarla. El país entiende, la sufre en muchísimas partes. El país, cuando simplemente ese reflejo de saber que
lo que viene ahora puede ser una nueva oleada de venezolanos emigrando, es decir, que esa hemorragia humana gigantesca continúe. El asunto es que, ¿para dónde van a ir? Porque ya las puertas se nos están cerrando en todas partes en el mundo. Ujú. Esa es una gran, gran realidad. Porque también en el proceso de destruir al venezolano, el chavismo ha exportado a gente para que haga daño, para que le haga daño a la imagen y al nombre de Venezuela y a su gente. Esas son todas una serie de realidades que no quieren ser vistas, que son obviadas por la estructura de eso que llaman oposición. Esa estructura que le vive metiendo a la gente la mentira del votante que está en el exterior, de casi 10 millones de personas, están inscritas ciento y tantos mil, de las cuales la gran mayoría no va a poder votar porque en los países donde se encuentran no hay consulados activos de Venezuela. Es decir, esa gran falta de seriedad y ese mentir constante, por supuesto, ha ido generando esa sensación de soledad para los que decidimos pelear. Pero en realidad es esa sensación que uno siempre pone a un lado porque sabe que a la hora de que las cosas puedan cambiar, en la hora en que la gente vaya entendiendo y la hora en que se abra esa ventana, la gente se vuelve a reencontrar con Venezuela. No hay mejor país que Venezuela. Simplemente no lo hay. Y eso lo sabe cada venezolano que está en el exterior, que puede estar, por supuesto, muy a gusto con un país que funcione, que sus leyes funcionan, con las oportunidades económicas que brindan ese país. Todo eso es trasladable. Pero la maravilla, la joya increíble que es Venezuela y su gente buena, todo eso no se puede trasladar. Y esa es la gracia. Poder tomar lo bueno, traer, construir sobre esta maravilla y hacer de Venezuela eso. Ese sueño increíble que está en las cabezas de todo el que en algún momento levanta su, su mirada al cielo y se da cuenta de que este cielo cubre simplemente un territorio repleto de increíbles bellezas, de increíbles riquezas y de miles y miles de oportunidades. Entonces, Venezuela lo vale, que viva Venezuela. Centrémonos en eso y entendamos que esta ley es solo una más de un marco de regulaciones que buscan ir matando a Venezuela. Está en nosotros entender eso y está en nosotros decidir que no la vamos a dejar morir, que Venezuela tiene que ser recuperada para orgullo de nuestros hijos. Fíjate Bien, que Elon Musk escribió un tuit. Venezuela tiene una gran riqueza en recursos naturales. Si Chávez no hubiera destruido su economía aumentando el papel del gobierno hasta el socialismo extremo, el país sería muy próspero. así es, así es. Doña Y María Corina uh-huh, le contesta, el pueblo venezolano está luchando por la libertad y la democracia contra el régimen socialista extremo impuesto por Chávez hace 25 años. La vasta riqueza de recursos naturales de Venezuela se aprovechará para reconstruir la nación y convertirla en un país próspero con una economía de mercado moderna y un Estado de derecho abierto a inversiones globales en todos los sectores, una vez que superemos la dictadura de Maduro. Y luego traeremos a nuestros hijos de regreso a casa. bueno, vamos con lo único que importa de los dos mensajes. Lo único que importa es el entender, bueno, lo único que importa de los dos mensajes, no, lo único que importa en realidad el mensaje de Elon Musk, que es exactamente en el fondo el mismo mensaje que continuamente repitió Donald Trump. El Ujú. problema es el socialismo. Identificarlo en Venezuela es fundamental. Entender que Chávez es solo la cúspide, el chavismo solo esa cúspide dentro de un proceso que viene desde 1958 desmontando Venezuela, haciendo que Venezuela no cumpla con su potencial, con su vocación, haciendo que de Venezuela este desastre. Es importante siempre recordar que para que llegara algo como Chávez, significa que aquello no era nada, nada bueno. Eso es muy importante siempre tenerlo muy en cuenta para la gente que cree que aquello era bueno, ¿no? Aquello fue desmontando Venezuela. Las riquezas que entraban en aquel entonces eran realmente impresionantes. No habría razón hoy
para que Dubái no envidiara a Venezuela. Tengan noción de esa realidad para poder comprender. Por supuesto que lo que ha hecho el chavismo es increíblemente criminal. Por supuesto que lo que ha hecho el chavismo es muchísimo más salvaje. Por supuesto que ya son 25 años. Son 25 años destrozando este país. Y es fundamental que el país lo entienda, que se ha hecho gracias a esa pistola que se llama socialismo. No es posible que personajes de ese nivel lo tengan claro. No es posible que uno lo grite constantemente y no es posible que todavía el país se busque refugiar en una mentira y no entienda el problema desde el punto de vista ideológico. No entienda que ese daño ideológico está sembrado en el gobierno y en la estructura que dice ser oposición. Que todos y cada uno de ellos comulgan bajo ese instinto criminal y antinatural que es el socialismo. Eso es importantísimo que se entienda. Y hay que entender que todo eso forma parte de una sola cosa. Venezuela Vetada está alojada desde que se abrió ese sitio web la Declaración de Praga. La Declaración de Praga es un documento que nace a los 20 años de que fue derribado el muro de Berlín. Y es importante enfocar eso, derribado. El muro de Berlín no se cayó, el muro de Berlín lo tumbaron. Eso es bien, bien importante entenderlo porque hasta en ese juego semántico se ha hecho mucho daño. Después de derribado el muro de Berlín, 20 años después, nace esta declaración. Y esta declaración busca colocar como lo que son, con un legado común y con una raíz común, tanto el nazismo como el comunismo, entendiendo en el socialismo su raíz fundamental para poderse desarrollar y matar, reprimir, acabar con las sociedades. Entonces eso es un documento muy interesante dirigido específicamente a Europa, pero simplemente es un reflejo de una realidad global y es algo que la gente debería de encontrarse con ella para entender que todo proceso revolucionario actual, todo proceso que se va amarrado a las ideas nacionalsocialistas, socialistas, de socialismo real, de progresismo, lo que busca es lo mismo, es la anulación del individuo, es ese reprimir y establecer a un hegemón. Y eso es la imposición de las tiranías, que en este caso se vuelven una serie de tiranías constitucionales. Porque si en Venezuela lo que nosotros estamos viviendo es el efecto más contundente, es porque mucho también Venezuela estuvo de ensayo de distintos efectos que se están viendo hoy a nivel global. Jenny. Sí, es que te escucho y empiezo a recordar artículos que leí. Doña Machado dijo algo muy importante con respecto obviamente a las elecciones. La confianza no se puede regalar. Entonces, ¿cómo puede ser que todo el que le votó a ella ahora ve que su voto fue regalado a Corina Lloris, que tampoco pudo inscribirse? Tú sabes que para mí es muy difícil siempre generar u opinar sobre eso en esos puntos. El que votó por ella. Porque lo primero es entender, señores, estamos en tiranía. Señores, estamos en tiranía. Ah, ustedes quieren elegir un líder político y utilizaron un método electoral para la elección de un líder político que enfrente a la tiranía. Eso es un chiste. Los que creen que esa es la legitimidad necesaria, pues no entienden lo que es un proceso revolucionario, no entienden en los lugares en el que están viviendo, no entienden absolutamente la realidad, no la actual venezolana, sino ni siquiera la histórica. Entonces, ok, vamos a intentar colocar esta parte sobre eso. Vamos a meternos en esas aguas que no me gusta mucho tocar porque entra en el pensamiento de la fantasía de la gente que cree que con el voto se puede hacer algo en Venezuela desde 1999 no hay Estado de Derecho y que desde el 2004 quedó certificado científica y académicamente la inviabilidad del voto. Y es Pero muy es que se puede importante, hacer algo, discúlpame, se perdona, puede hacer algo con el voto. Se sigue legitimando la legitimando, tiranía. es por supuesto que sí. Entonces, sí, el venezolano
que quiere todavía someterse a esa fantasía, puede tener su queja, creer, porque esto es otro punto, para la gente que genera opinión en todas partes del mundo, y ven el caso venezolano, creer que alguno de los que votaron por María Corina tiene algún inconveniente en que ella le traspase el voto a la autora Corina Lloris es un error. No tienen el más mínimo inconveniente, porque ellos se comieron el cuento de lo que diga María Corina es amén. Ya lo hicieron en el año 2015 cuando María Corina acató su inhabilitación y también nombró a una señora para que cumpliera su espacio, pero ahí de una vez la MUT de aquel entonces le dijo, no chica, no, tú no vas para ese baile. Ella esperaba algo distinto en este cuento, pero no, por supuesto, iba a pasar exactamente lo mismo. Entonces, que María Corina, por supuesto, porque todos estábamos absolutamente conscientes y lo explicábamos desde hace mucho tiempo, que no iba a poderse medir electoralmente, también como igual como explicábamos hace mucho tiempo que el candidato iba a ser Manuel Rosales, este, entonces a la gente en realidad no le molesta el traslado de esos votos. Ella puede regalarle los votos a quien ella quiera. Ella cuenta con todo un espacio de seguidores que ya se trazaron en lo que diga María Corina, es amén. Entonces en realidad eso no importa. No importa ni siquiera cómo ella lo exprese, si vaya para atrás, para adelante, no importa el tener que desdecirse un día y al día siguiente. Eso en realidad no tiene mayor importancia para la persona que vive en la mentira y que votó por ella en las primarias. Ella hace el comentario por el que ella no debería entonces traspasar su liderazgo, sus votos, esa confianza hacia Manuel Rosales. ¿Por qué? Pues Manuel Rosales es la parte oscura. Porque pues Manuel Rosales, pues es una cosa muy sencilla para los que conocemos algo de la política venezolana. Entonces, Dios santo, otra vez pusieron a mi país a poner, a tener que valorar a Manuel Rosales como eventual candidato presidencial. Esto es una cosa realmente vergonzosa. Bueno, este, ella se va hacia ese punto. ¿Qué pasa con el votante de María Corina? El votante de María Corina no tiene problema con la autora Corina Llori. Es más, ya no tiene problema si María Corina dice es Edmundo García, el candidato que puso la MUT como candidato tapa y a guardar el puesto. No tendría, el votante por la MUT no tendría mayor inconveniente en eso. Consta que eso puede suceder. De acuerdo a la ley orgánica electoral venezolana, otra, otra cosa increíblemente aberrante que está puesta aquí, creo que desde el año 2009, los partidos pueden sustituir candidatos con los candidatos inscritos. ¿Ok? Es decir, Ajá. ya no hay posibilidad ni siquiera de que la MUT, la plataforma unitaria, diga, no, ahora queremos inscribir, vamos a sustituir al doctor Edmundo García por la doctora Corina Llori. No va a pasar, no se puede de acuerdo a la ley. ¿El gobierno viola la ley cuando le da la gana? Sí. ¿La ha violado a favor de la oposición en distintas oportunidades? Sí. ¿Pasará en esta oportunidad? Lo dudo muchísimo. Entonces, todo, toda solicitud o expresión de presión que busca hacer María Corina solo viene amparada por aquello que llaman comunidad internacional. Entonces, es muy importante tener conocimiento del tiempo geopolítico para entender la realidad, no solo el tiempo geopolítico que nos afecta de manera directa, sino el tiempo geopolítico global. El que nos afecta de manera directa es un chiste, recordemos que está Biden en la Casa Blanca. Entonces, y recordemos que María Corina tiene por costumbre pedirle auxilio y ayuda y valoración de las situaciones venezolanas a los socios del Foro de Sao Paulo, Petro y Lula. No, Muy seguro. importante. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, entonces no va a haber mayor cambio ya. Entonces, ¿qué puede hacer María Corina? Decidir. Voy y le endoso el soporte de María Corina al doctor Edmundo García y llama a la gente a que vote por Edmundo García. Manuel Rosales no va a desmontar su candidatura por Edmundo García. Olvídense de eso, eso no va a suceder. Entonces la candidatura de Manuel Rosales por un Nuevo Tiempo y por los otros partidos, por Fuerza Vecinal, y creo que hay otro partido más que lo apoye, continuará. También, seguramente, de alguno de los otros 11 candidatos, cederá también en apoyo a Manuel Rosales a medida de que va avanzando este chiste. Esa es la realidad
absolutamente ridícula de nuestro sistema electoral. ¿Dónde María Corina se pone en problemas con sus votantes? En si ella dice hay que acompañar a Manuel Rosales. Entonces por eso corren esos ruidos absurdos de negociación de que ante un eventual triunfo de Manuel Rosales, María Corina vaya a ser su vicepresidenta. Y una gran cantidad de pendejadas que no tienen el mayor sentido, ¿no? Pero eso me hizo recordar los tiempos en que un nuevo tiempo, el partido de Manuel Rosales, tuvo de vicepresidente a Leopoldo López. Entonces, vendría a ser lo mismo, pues aquello no sirvió para nada, no se llegó a ninguna parte y por supuesto ahora tampoco se llegará a ninguna parte. No es que Leopoldo López haya sido candidato a la vicepresidencia con Manuel, no. Leopoldo se fue para allá después de la derrota de Manuel. Eso es algo que uno no entendió. Pero bueno, no solo Leopoldo, sino muchísimos partidos corrieron allá después de la derrota de Manuel. Es interesante, ¿no? Entonces, en el año 2006. Eso es parte del circo del ridículo constante del que la oposición venezolana ha asumido a Venezuela. Y por eso es que es tan importante dejar todo esto atrás. Lo malo del cuento es que nada de esto lo vamos a poder dejar atrás hasta pasadas las elecciones de julio, porque ya lograron meter al país en la fiesta democrática, en que la única oportunidad que se tiene para salir de la tiranía es vía voto, la ruta electoral, y nadie nos sacará de la ruta electoral. Palabras de María Corina. Entonces, bajo ese esquema de que nadie te sacará de la ruta electoral, se agarra Manuel Rosales para, por supuesto, continuar con su candidatura, aunque él mismo diga hoy, aquí está mi tarjeta, aquí está mi partido, tienen ustedes, pueden hacer lo que quieran, siempre que cuando consigan un candidato que de verdad pueda derrotar a Maduro. Entonces, el único que tiene algo de capital político electoral de los inscritos es Manuel. Eso debería determinarse de entender para que la gente se le quite la fantasía de que puede suceder alguna otra cosa en base al libreto. Presión internacional para poder inscribir a María Corina. No, eso no existe. Presión internacional para poder inscribir a Corina Lloris. Pudiese haber algo. ¿Están los partidos contentos, los dueños de la tarjeta contentos con esa idea? No tanto. Entonces, vamos a terminar de cerrar esos capítulos para que por lo menos el país se enfrente a cosas realmente serias. Y eso también lo está buscando hacer el gobierno. El gobierno quiere que el país se centre en la idea de que de aquel lado hay X cantidad de candidatos, que el principal es Manuel Rosales, y que del lado de ellos hay un candidato que es Maduro. Es decir, todo está quedando, como ya habíamos dicho, muchos años antes. Habíamos explicado que no importaba el ruido de lo que dijeran, de que no, que habían problemas internos dentro del chavismo, que Maduro no iba a ser candidato, que Maduro estaba mal visto todo el mundo. Yo vivo explicando que Maduro ha sido altamente eficiente, que su construcción de Stalin tropical cumple con todas las necesidades de lo que exige tanto el globalismo occidental como el globalismo del este. Entonces eso es increíble lo que estamos viviendo. Pero eso es lo que las funciones del Stalin tropical han sido perfectas y por lo tanto él iba a permanecer. Y con respecto a lo que iba a suceder aquí, quien no quisiera ver la verdad no estaba entendiendo por qué le permitieron a Manuel ser de nuevo candidato a la gobernación y ganarla. Por favor. Y pero yo te quiero leer algo que dijo este señor para que veas. Él dice, yo puse la tarjeta de un nuevo tiempo a disposición de ellos. María Corina Machado utilizó la tarjeta y no pudo. Ella decidió que la candidata sea Corina Lloris, mujer que respeto. También pusimos la tarjeta a la orden de ella. Se decidieron por Omar Barbosa, tampoco pasó los obstáculos y se siguió buscando candidatos, entre ellos Gerardo Blay, Ramón Guillermo y los 4 gobernadores. Nadie quiso. Yo hablé con todos, nadie aceptó. Nosotros postulamos a la señora Lloris, claro que la postulamos. La decisión en la noche fue de la plataforma, no fue de un nuevo tiempo. Esto lo está diciendo don Manuel. Le vengo a decir a la plataforma unitaria que esto no es un problema de Manuel Rosales. Yo no vine a quitar a nadie. Yo sí le hice una propuesta a María Corina, no solo a ella, a todos los partidos y sectores. Ya esta no es tarea mía. Yo no quiero ser candidato para ser segundo. Las tarjetas y la candidatura están con un lacito en la mesa. Y escucha esta parte. Ojalá nos llamen a la abstención.
Eso es todo. Pasa a ser su responsabilidad lo que pase. Eso es todo y esa es la realidad, pues. Él deja eso allí. La candidatura de Manuel va a continuar porque sí. Como habíamos hablado, el problema, como él mismo dice, yo quisiera estar en el sur y dedicarme a lo mío. A mí me duele mucho esto. Claro, porque le resulta muy difícil, le incomoda muchísimo porque él sabe que va a perder. De eso no hay ningún inconveniente. Por eso es que es tan absurdo los que dicen, no, si ponemos a María Corina como vicepresidenta. Es una cosa tan increíblemente absurda y ridícula. Y bueno, el asunto es que Manuel lo que quiere es que se cumpla con el libreto de manera completa, es decir, que la plataforma unitaria no llame a la abstención, que la plataforma unitaria diga que su candidato es Manuel Rosales y que en dado caso sea María Corina la única que cargue con algún tipo de culpa si ella decide llamar a la abstención. Es decir, ella tendría que desdecirse de lo que ha hecho hasta ahora en esta etapa de su coherente comportamiento y decir, bueno, si la ruta electoral no es, y ahora vamos a llamar a la abstención. Bueno, lo que dice Manuel simplemente no trae ningún tipo de cambio frente a lo que son las realidades dentro de la estructura política nacional. Es algo realmente asqueroso, porque para más es esa pelea por latas vacías, por, por algo que no tiene ningún tipo de fondo cuando entendemos que estamos en tiranía, cuando entendemos que, en dado caso, a nivel nacional, el rechazo que tiene Manuel es realmente impresionante y conste, esto es increíble. El rechazo que tiene Manuel Rosales a nivel nacional es realmente increíble y conste que es el único, si tú quitas a María Corina, el único político que cuenta con algo de votos a nivel nacional. Es realmente impresionante. Pero hay algo que me deja tranquila dentro de todo este lío de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral se va a reunir el próximo martes con una comisión de la Unión Europea para conocer detalles de la organización de los comicios presidenciales y valorar el envío de una misión de observación. Pero antes que termine el mes de abril, también llegará un equipo técnico del Centro Carter y un panel de expertos de Naciones Unidas. Sí, sí. Más tranquilidad imposible. Bueno, hace unos 3 meses creo que Maduro pateó a la Comisión Europea que iba a venir. Este, creo que en ese tiempo también dejamos claro que ellos iban a volver a insistir. Bueno, se cumple el libreto también. Y por supuesto, seguramente habrá ese soporte de veeduría de la Unión Europea y por supuesto el centro cartel es simplemente innegable. Eso es, eso es una constante en poder mentirle al mundo, pero con autoridad, con licencia, pues. Para eso Seguro. ha funcionado muy bien el centro Carter durante todos estos años, ¿no? Recordemos que en aquellos años en que la negociación era en el marco de Gaviria, quien le debía la vida de su hermano a Chávez, o los guisos del centro Carter, eran aquellas negociaciones después del 2002. Hoy la negociación es con los noruegos, que ellos vinieron ahorita y dijeron este, que las partes se pondrían de acuerdo ellas, de tanto sacudirse, pero no, en realidad simplemente es parte de cómo funcionaba esto desde el principio, ¿no? Porque eso también lo explicamos. La realidad es que el chavismo está allí, la tiranía existe, la tiranía sigue avanzando, la tiranía va generando todo su entramado legal para que se diga que todo lo que hizo fue legal, la tiranía sigue trabajando y cuenta con este soporte, cuenta con toda la estructura opositora para seguirle mintiendo al país y sobre todo servir esa estructura opositora de refugio al que tiene una increíble necesidad de mentirse y a todos los que están haciendo negocio promoviendo la mentira. Porque esto es gigantesco, ¿no? Lo que se dice es realmente espantoso. Y para los que están sacando cuentas, que esto es otra cosa, ¿no? Para los que sacan la cuenta de lo que son las movilizaciones en campaña, para los que viven de esto, de montar tarimas y mover gente de un estado al otro y cada una de estas cosas, María Corina no es un buen negocio. El negocio ahí es Manuel. Pues no tiene Manuel prohibiciones para hacer
sus payasadas y van a tener que llenarlas y colocar tarimas espectaculares y hacer todo este tipo de cosas. Entonces, hasta en esa parte tan miserable, tan barata, eso también forma parte de las importantes decisiones que tienen que ver con quién va a ser el candidato en la tiranía. Por favor. No, Eric, me gustaría en este último tiempo, nos quedan unos 10 minutos, hablar un poquito de la tensión otra vez en el Esequibo. Ahora Maduro promulga una ley para la defensa del Esequibo, Guyana salta, Brasil sigue siendo el mediador. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, vamos a colocarlo en distintas partes. Nosotros habíamos cerrado el año haciendo un espacio donde hablábamos de los puntos calientes. Con la parte de los puntos calientes hablábamos del potencial bélico de cada uno de esos puntos y colocábamos precisamente el asunto de Guyana, de nuestro Esequibo, en esa serie de puntos calientes. Entonces, esto forma parte de esa secuencia lógica, ¿no? También es importante entender que esta semana corrió información sobre una supuesta base militar este, vinculada a los Estados Unidos que se Ujú. instalaría en ese territorio. Entonces eso, por supuesto, obliga a prender las alarmas y aprovechar el momento para el discurso. El discurso, vamos a decir, de tono agresivo del chavismo. Sí, pero en realidad el discurso de tono agresivo del chavismo no dicta mucho del discurso de tono agresivo de el que funge como presidente de Guyana. Entonces, lo que está haciendo el chavismo, lamentablemente, es parte de lo que siempre habíamos dicho. Una de las cosas más terribles que nos pueda suceder es que tengamos que enfrentar el asunto del Esequibo teniendo al chavismo como representantes de nosotros. Entonces, esa es nuestra realidad y la estamos viviendo y sintiendo. El chavismo le sube el volumen aprovechando la situación de lo de la base, porque el chavismo quiere que la gente se concentre en el hecho de que las elecciones son Manuel Rosales y Maduro. Ya no discutamos más eso. Vamos a discutir Sí. ahora un tanto lo del Esequibo. Vamos a poner a la gente a discutir el Esequibo, todo lo que tiene que ver con cualquier cosa menos lo electoral. La campaña sigue, pero que la gente entienda que nada más existen esos candidatos, que no nada más los inscritos y que ya el resto de la discusión se acabó. Y por eso es que es tan fundamental para el gobierno subirle el volumen al asunto del Esequibo. Y hay que entender eso también dentro del marco global de aquellos puntos calientes de los cuales conversábamos en diciembre y de lo que también nos lleva a esa realidad geopolítica que no se quiere entender en Venezuela, no solo la regional, sino la global. La semana que tú estuviste enfermita, Jenny, yo hice un pequeño corto donde después de hablar del chiste, del ridículo, de lo que sucedía ese fin de semana en lo electoral en Venezuela, hice un comentario donde decía, el mundo va a la guerra. Y cuesta meterlo dentro del mismo paquete donde estamos hablando del problema del Esequibo en Venezuela, porque nosotros tenemos que entender todos estos puntos calientes y qué es lo que se busca en ese mundo que va a la guerra. En ese corto hablaba yo sobre aquella frase de Oppenheimer, estando ahorita Oppenheimer en boca de tanta gente, donde le Ujú. preguntan a él cómo se peleará la Tercera Guerra Mundial y él responde, mira, no sé con qué se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero estoy seguro que la cuarta será a palo y piedra, porque Ujú. él imaginaba un mundo que quedaría de lo que después se conoce ahora como la doctrina MAT, que es la destrucción mutua asegurada. Lo que pasa es que el tiempo va marcando cosas muy especiales y el juego de intereses y hacia dónde están llevándonos como humanidad nos dice hoy que sí podemos vivir una tercera guerra mundial sin doctrina MAT. Y eso es increíble que estemos hablando en estos términos, ¿no? Pudiésemos vivir una tercera guerra mundial donde no te usen armas nucleares de destrucción masiva, sino armas técnicas, tácticas. Este, Podemos ver todo un nuevo arsenal increíble de armamento, increíblemente letal en uso, y podremos ver hasta la reconfiguración de un nuevo mapa global. ¿Sí?
Porque lo que nos estamos jugando al haber colocado a este tipo de gobiernos progresistas, al entregar la soberanía de un Estado, al permitir que se destruyese esa escalera de individuo, familia, sociedad y nación, y a colocar en manos de este proceso de globalismo, ¿no? El proceso lógico de la globalización y de la intercomunicación y el desarrollo comercial, sino a esta entrega de la soberanía a entes que están profundamente ligados a intereses increíblemente oscuros que van contra la naturaleza propia del ser humano. Entonces, hoy nosotros tenemos que enfrentar a esa realidad. En ese gran concepto global de el mundo se fue a la guerra, Venezuela tendría una cuota dentro de ese espacio, más allá de los compromisos a los cuales nos ha ido involucrando el chavismo dentro del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Será una oportunidad también para poder entrar en una discusión que se debió haber sido zanjada hace cualquier cantidad de años, haciendo valer la realidad de lo que son, de lo que es la Capitanía General de Venezuela, haciendo valer la realidad de lo que fue el fraude del laudo de 1899. Entonces, esas son realidades eh, que hay que sumar, porque esas son de las realidades que realmente nos afectan como venezolanos. El hambre, el avance de la tiranía, la pérdida de la libertad, el riesgo que corremos a un enfrentamiento militar, el riesgo que corremos a un enfrentamiento militar global. Entonces, y no el circo ridículo de esa mentira electoral que lo que busca es legitimar a la tiranía de manera democrática y voto a voto. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Noel, no sé, todavía estoy pensando en lo que nos comentaste al principio del programa y no entra en mi cabeza lo difícil que debe ser vivir hoy en Venezuela, pensando, teniendo autonomía de pensamiento. Porque si sos uno más, si sos masa, no hay problema, porque no te preocupa lo que pasa, sino el día a día, el ver cómo se resuelve y ya, mañana será otro día. El problema es vivir en Venezuela y pensar, Sí. y que te duela, y que quieras hacer cosas por tu país. No sé cómo explicarte lo que siento en este momento y estoy segura que todos los amigos que nos están escuchando se sienten como yo, con una impotencia total y valorando tu trabajo de cada domingo y no solo conmigo, sino con todos los que te llamen para entrevistarte. Es algo imposible de medir aquí, estando cómodo, tranquilo y sin ningún tipo de problemas, con toda la libertad del mundo para decir lo que queremos. Quiero que sepas que, aunque sea de esta manera, estamos con vos y que nos digas en qué podemos ayudar, qué podemos hacer, Jenny, porque no es fácil estar como estás. Jenny, para mí ustedes han sido no solo esa ventana que agradezco todos estos días, ¿no? Saber que ya vamos conversando ya 7, 8 años, que ustedes tienen la increíble bondad de dedicar una hora a Venezuela. Este, eso, 8 años en los 31 años de historia del programa del profe Morales. De verdad yo no tengo otras palabras que gracias. Gracias por esta increíble oportunidad de poder expresar la realidad venezolana y de poderme prestar esta ventana, esta tribuna, para intentar de una u otra manera contribuir al despertar de Venezuela y de sus hijos. Vos sabés que mientras el profe tenga su programa, esta es tu hora, siempre, porque nosotros aprendemos a través tuyo lo que vale Venezuela y lo importante que es recuperarla. Y pedirle, por favor, a los que nos escuchan, que despierten, que entiendan que en Venezuela hay una tiranía, que más de 8 millones de venezolanos han dejado su país, no porque el mundo sea maravilloso,
sino porque estar allí es difícil y Noel sigue en Venezuela y sigue peleándola desde allí. Gracias. No puedo más que agradecerte y decirte que quiero conocer una Venezuela libre. Amén. Ojalá y que sea pronto. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Amigos, gracias por la compañía. Perdonen si a veces me quedo sin palabras, porque esto es demasiado fuerte como para no emocionarse, como para no entender lo difícil que es para Noel Leal vivir con sus dos solcitos, sus dos mamás que la vida le ha regalado en una Venezuela asolada, en una Venezuela que quieren destruir pero no van a poder mientras exista un Noel Alejandro Leal sobre la tierra. Dios mediante nos encontramos el próximo sábado a la medianoche. Que tengan una maravillosa semana. Chao.